Está sentado ya acá Andrés Larroque, ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires. Gracias, ministro, por venir. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. Gracias. Les voy a corregir varias cosas igual. Está bien. No, creo que el ajuste es a nivel nacional. Me parece que el GRAF, en todo caso, tendría que ser más adecuado en ese sentido. Y después que la carta que nosotros enviamos a Petovelo fue anterior a la presentación del proyecto, y además, por supuesto, de los aumentos que anunciamos ayer, que son muy importantes. Es algo que hacemos todos los años. Lo venimos haciendo 2 veces por año, salvo esta última etapa. El año pasado, digamos que fue un año donde comenzó también a complicarse económicamente la situación. Y estos aumentos también se conocían, se sabían, digamos, no tuvo que ver con un reclamo de los intendentes, sino con un sano diálogo que tenemos permanentemente. Y en todo caso, por ahí hubo alguna picardía de hacer una presentación, que está bien, son cosas... ¿La picardía que dice por lo de Igi? Claro, por ahí presentar un proyecto cuando se sabía que hoy ya, digamos, carece de efecto, porque los aumentos se realizaron ayer. Pero la emergencia alimentaria, ¿usted dice que está resuelta con este aumento del SAE o hay emergencia alimentaria en la provincia? De los puntos que se plantean en el proyecto fueron saldados con los anuncios de ayer. O sea, pero según ustedes, ¿hay emergencia alimentaria en la provincia de Buenos Aires o no? Hay una situación compleja en la Argentina, por supuesto. Hay una situación muy compleja. Lo que nosotros queremos y lo que planteamos es que la nación sea a cargo de la deuda que tiene con la provincia y que podamos tratar de sostener con algún tipo de normalidad una situación que es muy compleja. Por ajuste del gobierno nacional, por caída de la inversión social del gobierno nacional, que directamente deserta y no le interesa y reivindica, digamos, su corrimiento de lo que tiene que ver con las políticas sociales, y por una caída estrepitosa de la recaudación, ¿no?, que tiene que ver con estas políticas económicas. ¿De cuánto es en la provincia de Buenos Aires la caída de la recaudación? Estamos hablando de 7 billones de pesos. ¿Qué es el equivalente al porcentaje? ¿Sabe cuánto representa eso en porcentaje respecto del año anterior, por ejemplo? Esto lo tiene más claro Hacienda, pero lo que nos viene comentando el ministro de Hacienda es que todos los meses una caída de 10% que se viene sosteniendo, digamos. ¿Hay algún tipo de asistencia hoy de Nación a la provincia de Buenos Aires en términos sociales? Al día de hoy no transfirieron un peso. Este año no nos transfirieron un peso. Hay un compromiso. Y el año pasado una transferencia de 75.000 millones de pesos para el SAE, justamente. Okay. Nosotros habíamos reclamado 150.000, que era lo que recibíamos hasta el día antes que asumió Milei, que en general, ayer estuve con 4 ministros provinciales, sí. Provinciales. Y bueno, intercambiábamos, y por lo que venimos hablando, obviamente, en general en otras provincias se sostiene el criterio del 33%, en la provincia de Buenos Aires la ministra Petovelo dijo que se harían cargo del 20%, es falso, se están haciendo cargo de algo más del 10%, pero si nosotros tomamos los 3 años donde nunca se hicieron cargo del 33%, el cálculo nos da una deuda de 220.000 millones de pesos. Con eso, por supuesto, si ellos cumplieran con ese compromiso, por supuesto nosotros podríamos sostener cierta normalidad, por llamarlo de alguna manera, porque todo es muy complejo, ¿no? Entonces hay que ser muy cuidadosos con las palabras. ¿El MESA está suspendido? ¿Se suspende a partir de mayo? Nosotros estamos planteando el reclamo justamente para poder sostener el programa MESA. Creo que, bueno, recibimos una respuesta bastante pobre, ¿no?, de parte de la ministra el otro día, pero bueno, yo también saludo que es la primera vez que nos contestó algo, nos dejó dentro de lo malo. ¿Cuál fue la respuesta? Hubo un comunicado del Ministerio de Capital Humano, la verdad la primera vez que responden una nota nuestra. Entiendo por ahí que tiene que ver con la intención de la ministra de subir su perfil político y la crisis que está teniendo hoy el gobierno y quizás las expectativas políticas de reemplazar a algún funcionario hoy cuestionado, pero bueno, la verdad que es la primera vez que nos respondió. Básicamente dice esto, que no le corresponde a la nación hacerse cargo, etcétera. La verdad que en esta situación de complejidad que estamos atravesando, nosotros demandamos mayores niveles de sensibilidad y también diría de realidad por parte, ¿no?, del gobierno nacional, porque también en el propio relato que ellos tienen desconocen qué está pasando hoy en los territorios. Y además recomiendo algo, no soy asesor de Milei, ¿no?, y estoy muy lejos de serlo, pero yo, hasta por una cuestión de pragmatismo, le recomendaría al gobierno nacional que
que le preste más atención a la provincia de Buenos Aires. Me parece que vive el 40% de la población y es algo que hasta ahora en el esfuerzo que vinimos nosotros haciendo estos 2 años y medio, creo que hasta a Milei le ha servido. ¿No cree que el gobierno nacional entendió eso desde el vamos? Quiero decir, si bien el gobierno nacional no lo promocionó, hay un lugar en el que no hubo ajuste, por lo menos en estos 2 primeros años, que fue la asignación universal por hijo, que aumentó inclusive por arriba de la inflación. Es lo único. Bueno, pero permitió, me parece, que esa red que existía, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, estuviera mejor que con el gobierno de Alberto Fernández. ¿Por qué lo digo? Porque el beneficio que recibía del gobierno nacional aumentó por arriba de la inflación. Eso es así. El gobierno, por una cuestión de relato, se han desplomado todas las políticas sociales. El gobierno se ha corrido de todas sus responsabilidades. Y en el caso particular de la provincia de Buenos Aires, estamos con una deuda de todas las áreas, ¿no? De 15 millones de pesos de incumplimiento. Estoy tratando para recoger esto que usted decía, que es del consejo a Milei, que le recomienda que mire, digo, ¿no cree que Milei entiende la importancia que tiene ese, sobre todo conurbano bonaerense, y que por eso lo que tiene que ver, por ejemplo, con política alimentaria, ha subido esas asignaciones y ha mejorado inclusive los ingresos de esas asignaciones y ha resuelto una intermediación que mucha gente encontraba que no era positiva, que era a través de organizaciones sociales, por ejemplo? La es una política que, por supuesto, reivindicamos, que fundó Cristina Fernández de Kirchner, obviamente, y creo que el gobierno... A ver, hay algo que aprendió la Argentina, si se quiere, después del 2001, porque muchos dicen, comparemos la situación actual con el 2001, por supuesto que hay cuestiones del espíritu de la política económica liberal, tanto en el gobierno de Macri, en este gobierno, bueno, en otros gobiernos. Lo que sí ha pasado después del 2001 en la Argentina, y a partir de los gobiernos de Néstor y Cristina, que se han generado políticas de Estado, podríamos llamar. Recuerden ustedes cuando el mismo Macri, en su campaña electoral, dijo no voy a tocar la asignación universal por hijo, algunas otras, inclusive lo chiflaron ese día. Me parece que ese es el piso. Ahora, después todo el resto lo depredó. Absolutamente. Y hoy lo que estamos teniendo además, nosotros en el caso de la provincia de Buenos Aires, tenemos una duplicación de demanda alimentaria en el conurbano, una quintuplicación de demanda alimentaria en el interior de la provincia. Y esto yo quiero poner énfasis porque los pueblos del interior de la provincia en general... ¿Es más alta la demanda del interior que en el conurbano? Porque no existía... comparada con la anterior. No había demanda, no existía la demanda. O sea, esto es un fenómeno nuevo. Es de la era Milei. Esto es de la era Milei, digamos. Esto es un fenómeno nuevo. Mire, yo soy del interior bonaerense. Y mucha clase media que se te cae. Mucha clase media que se te cae. Yo soy del interior bonaerense, un pueblo muy chiquito, netamente agropecuario. La verdad que el agro no está en un mal momento. No, pero la gente que viene del interior no todavía vive del agro, claramente. No, pero digo, claro, pero sí los pueblos del interior muchas veces cuando te das cuenta, es muy, digo, cuando el agro le va mal, el pueblo se deprime, digo, porque hay como una circulación que tiene la economía que está muy vinculada a esa situación. Es menos la incidencia. Esto tendría que responderlo Javier Rodríguez porque me metería en qué sectores del agro están bien y cuáles no. Sé que Anaría está pasando por un buen momento, hay que ver cuáles otros tienen dificultades. Pero digamos, la demanda de los intendentes del interior de la provincia de Buenos Aires hoy es de alimentos, cuando eso antes del 2023 no nos pasaba a nosotros. A eso iba, si se lo adjudica directamente a una situación de la economía de la nación o hay un problema también en la gestión de algunos intendentes. No, yo creo que tiene que ver con el contexto económico, por eso te decía, me parece que hay sectores medios o medios bajos, o sectores que antes, por la vergüenza misma que tiene cualquier persona que debe pedir asistencia, que nunca tuvieron la necesidad y que hoy están lamentablemente perdiendo esa vergüenza, por decirlo de alguna manera, y acercándose al municipio a transmitir su demanda. Sí, cuando no te queda otro. Bueno, Mayra Mendoza estuvo acá la semana pasada, y decía que cada día 60 familias nuevas iban a tocar la puerta del municipio para buscar alimentos o asistencia alimentaria. En general pasa eso. El otro fenómeno también, que es muy duro, muy triste, y es lo que nos llega a nosotros de los comedores, es que las colas empiezan muchas horas antes de que se sirva la comida, ¿no? Digamos, hay un temor a perder el lugar, ¿no? ¿Y la provincia va a poder dar respuesta a esa demanda? Porque digo, siento como que hay como una paradoja en esto. Usted describe una situación que es cada vez más acuciante y más urgente, pero la suspensión de un programa si la Nación no le da nosotros la plata. Nosotros anunciamos ayer el aumento del 30% del SAE, que es la política central, ¿no? Estamos hablando de pasar de una inversión de 41.000 millones de pesos mensuales a 54.000 millones de pesos. Duplicamos la asistencia alimentaria a los municipios.
Y aumentamos el 25% de las prestaciones de todos nuestros programas que tienen que ver con las unidades de desarrollo infantil, el programa Envión, que es para jóvenes, atención a adultos mayores, personas con discapacidad, todo lo que el gobierno nacional ha abandonado. Obviamente, en un contexto en el cual la provincia aporta el 40% de los recursos que obtiene la nación, lo que estamos diciendo es que la nación contemple sus obligaciones y solamente cubra, no estamos pidiendo que cubra ni siquiera la totalidad de un programa, de uno de los programas, el servicio alimentario escolar. Es que cubran el tercio que históricamente la nación se hizo cargo para que nosotros podamos sostener, repito, cierto atisbo de normalidad en un momento hipercomplejo. Pues perdón, pero para que quede claro, si Nación no les da la plata, ¿esos programas se caen? No, estamos hablando... Por eso, cuando yo le pregunto si ustedes van a poder sostener esa demanda de alimentos que hay en la provincia. Los aumentos que anunciamos ayer, sí, por supuesto, los vamos a poder Claro, pasa sostener. que el aumento es del SAE, que son para los chicos que están en la escuela. Claro. Y duplicamos la asistencia alimentaria a municipios. Lo otro que nosotros queremos sostener, porque es muy importante, es el programa MESA. Necesitamos la asistencia de la nación. Si no vamos a tener que entrar en algún tipo de reconfiguración, que no lo queremos, por supuesto. Pero que lo van a tener que eliminar, no lo dice usted, pero lo digo yo. Vamos a votar todas las instancias, vamos a seguir profundizando el reclamo y esperemos que el gobierno nacional entre en razón. Me parece, repito, del 40% que aporta la provincia, solo recupera el 7%. Milei oficia hoy como pareciera presidente de otro país, ¿no? Como agente de una fuerza extranjera, sin ocuparse de los problemas de su país. Digo, me parece menos adorni y más alimentos. Recién decías, le recomiendo al gobierno nacional que preste más atención a lo que está pasando en la provincia y en particular en el conurbano. Hablabas también del interior y cómo se quintuplicó la demanda de comida. ¿Tienen temor en la provincia a que esto escale y no quiero hablar de un estallido social, porque para no generar alarma, más que nada, pero ustedes tienen temor, hay preocupación de que esto siga escalando y que llegue a una situación mucho más delicada? Y la verdad que hoy no se ve una salida clara con estas políticas económicas. O sea, crece la recesión, esto es un círculo, ¿no? que va en aumento. Y no se observan aquellos éxitos, ¿no? Aquel esfuerzo que pedía el presidente Milei, que fue temporizando distinto, no sé ya cuántos, en un momento hablaba de una cantidad de meses, después 2 años, después, bueno, se le va a terminar el mandato y todavía no hay ningún tipo de señal respecto a encontrar una mejoría. Entonces es muy difícil ser optimistas en este contexto, con absoluta responsabilidad, con prudencia, pero la verdad que llamamos al presidente a la reflexión. Perdón, ¿no le reconocen al presidente haber logrado tranquilizar la inflación en un contexto tan adverso como el que recibe la economía argentina? Veníamos con una inflación corriendo al 12% mensual. Pero ¿a qué costo? ¿A qué costo? ¿No? Me parece que nos tenemos que dar un debate en la Argentina. Por supuesto que la inflación es un problema muy grave. Claro, tiene un costo muy grande también para la gente. Si esta es la forma de destruir la producción, porque esto vos bajaste y no la bajó en la medida... Creo que él hablaba de llegar a cero, a un número no alcanzado. Está bien, pero yo digo en la comparación, con una inflación corriendo al 12% mensual, el peor número fue el que tuvo este mes, que fue del 3,4%. Por eso, pero ¿cuál es el costo de esta reducción? Que además... se mantiene en un nivel complejo, ¿no? Y además la inflación en alimentos o el aumento de precios de alimentos sabemos que está por encima del promedio inflacionario. ¿No está bajo del 1% la inflación en alimentos? No, ha crecido. Números dispares. Ha crecido claramente. Nosotros tenemos el aumento es de 300% desde que inició el gobierno. Yo digo en el mensual. Yo digo en el mensual, la inflación en alimentos es más baja. El acumulado. Que la incidencia que tienen otros aspectos como servicios, por ejemplo. Pero le quiero para entender cómo de alguna manera ustedes observan la realidad. ¿Usted cree que es más dañino para la mayoría de los argentinos una inflación baja con actividad en caída o una inflación alta con actividad? Creo que hay que cuidar las dos cosas. Que el secreto no es bajar la inflación a costa de destruir la producción y el empleo. Creo que el desafío de quien gobierna es tratar de mantener cuidar esas dos variables. Me parece que ese es el desafío, desde ya. Quería retomar esto que te preguntaba el otro día un dirigente social territorial de la provincia de Buenos Aires. Me decía, ojo, porque la provincia
Estamos viendo situaciones que es un polvorín. Por eso quería retomar la pregunta. ¿Ustedes están viendo situaciones que les prenda alguna alarma en términos de lo social, incluso de la inseguridad? Digo, ¿ven situaciones que le estén prendiendo una luz de alarma diciendo, che, ojo por acá? Mira, te voy a decir mi experiencia. Sí. Yo creo desde toda esta etapa de Milei ha sido muy compleja, pero lo que a mí me toca ver es que antes la gente por ahí te pedía, se acercaba, no obviamente un pedido de asistencia. Ahora ya directamente, en general, los pedidos rompen en un llanto. Los pedidos rompen en un llanto. Hay una situación, ¿no? Muy angustiante. Muy angustiante. ¿Y la provincia no tiene por dónde recortar por otro lado para destinar a justamente estos sectores tan necesitados? Digo, ¿cuánto se gasta en la provincia en pauta, por ejemplo? No lo sé, pero me parece que son números ínfimos al lado de lo que tiene que ver con la inversión social, ¿no? Estamos hablando de volúmenes muy importantes. Y te repito, creo, llegado el caso, naturalmente, como te decía antes, veremos qué decisión se toma, pero me parece que hoy, en el contexto que estamos atravesando y teniendo en cuenta lo que aporta la provincia a la recaudación nacional, no se entiende por qué no puede existir este tipo de aporte, de contemplación por parte del gobierno nacional, para algo tan sensible como es la política alimentaria. Hay una cosa que sí es interesante, que es donde hay un objetivo que comparten quizás de alguna manera y paradójicamente Axel Kicillof y Javier Milei, pensando en las ambiciones que puedan tener de cara a 2027, que es que necesitan un conurbano bonaerense, no digo ordenado, pero con algún tipo de demandas satisfechas. Por ejemplo, la alimentaria. No hablo de vivienda, no hablo de seguridad, no hablo de servicios públicos, digo que está todo muy... Pero ustedes tienen, no sé si lo tienen medido, ¿tienen algún temor de que ese humor social en el conurbano, que hoy hay mucha gente muy angustiada, que digo, la mala calidad del servicio público, del transporte, por ejemplo, como vimos hace 2 semanas, gente que tenía que hacer un montón de fila para subir al colectivo, que está cansada, que tiene que tener 3 laburos, que encima con eso no llega a fin de mes, que está endeudada, sabemos que aumentó la mora, que eso vaya generando una situación problemática que pueda, no quiero hablar de estallido, pero que pueda desbordar el escenario social de la provincia? Mirá, a ver, hay una cuestión que es, yo creo, el principal activo del gobierno de Milei, que tenía que ver con una expectativa, un gobierno nuevo. El presidente, hay que reconocerle la habilidad, ¿no? Comunicacional respecto a generar tópicos. Y la verdad es que eso se está perdiendo inclusive en los propios seguidores, bueno, aquellos que votaron a Milei, no sé si son seguidores, pero el propio votante de Milei o en su momento de la propia Bullrich, ¿no? Entonces, creo que sí, ahí entramos en una especie de cuenta regresiva compleja, porque es una expectativa que no va a ningún lado. ¿Pero lo sentís vos en los barrios? ¿Lo estás viendo eso que hay? Sí, por supuesto. Nosotros vemos una situación ¿En qué se manifiesta? En los últimos meses, no, políticamente, a ver, ¿en qué se manifiesta? Sí, que no sé, por ahí alguna escena que nos puedas contar que ves que antes no veía, o que no, esto que te decía, ustedes los políticos tienen como un olfato. Antes por ahí, en un momento era un reclamo más tenso y ahora ya es esto que te digo, es el llanto, es el dolor, es el llanto, no se traduce es la en enojo. impotencia. Claro, o en algún tipo de organización de algo. Claro, no es bronca. No, bronca hay. Está bien, pero por es supuesto, impotencia en principio. Claro, hay una situación de dolor muy grande y podríamos decir de hasta cierta orfandad, por llamarlo de alguna manera, y creo que también ahí está nuestra responsabilidad política para poder generar una respuesta que genere esperanza. Creo que en el día a día, por supuesto, de la gestión me toca trabajar en la asistencia, pero también desde la política poder generarle a la ciudadanía una alternativa, una opción que le dé confianza hacia el futuro. ¿Esa opción es Axel Kicillof en 2027? Me parece que es uno de los mejor posicionados, claramente. Es un sobreviviente de una situación muy difícil del peronismo, como fue la derrota del 2023. Se paró desde el primer minuto en una confrontación con Milei sin ambigüedad. Y bueno, yo no soy de creer mucho en las encuestas y demás, pero sí claramente hay un posicionamiento. Falta mucho.
¿Y no les preocupa, Andrés, esto que estabas describiendo recién, y te lo hablo más en términos políticos, que pueda generarse en la provincia alguna situación por esto que contabas? ¿No les preocupa que eso pueda golpear o pueda dañar o pueda hacer mella en un proyecto presidencial del gobernador? Digo, que se genere una situación en la provincia... Por encima de cualquier proyecto político, igual tampoco Axel se ha manifestado en ese sentido, pero digo, por encima de cualquier expectativa política está la gente, ¿no? Entonces nosotros, por supuesto, con los pies en la tierra y trabajando todos los días, multiplicando los esfuerzos para resolver los problemas, pero sí también hay una parte que va más allá, ¿no? de lo material, ¿no? de inclusive ya sea la problemática alimentaria o cualquier demanda social. Hay una cuestión emocional que tiene que ver con la expectativa. Eso es político y sí me parece importante que nuestro pueblo pueda ver una salida a esta pesadilla. Recuerdo un discurso de Cristina Fernández en un contexto algo cultural, no me acuerdo, pero que habló de la pérdida de los votos peronistas en el conurbano bonaerense y hacía una suerte de proyección hacia el futuro y decía, bueno, hay voto que antropológicamente, sociológicamente era del peronismo, que en la elección del 23 lo perdimos y que fue a Javier Milei. Ella decía en ese momento que se estaba yendo y decía, pero no necesariamente que se vaya de la Libertad Avanza quiere decir que vuelva al peronismo. ¿Compartís esa mirada? No, creo que el peronismo tiene que dar las respuestas para recuperar su vitalidad, su capacidad. Pero hoy ese voto ¿está volviendo al peronismo o puede no? Puede volver, te repito. Vuelve si nosotros tenemos la capacidad de ofrecer hacia el futuro o generar una expectativa que vuelva a enamorar, ¿no? ¿La tienen? Yo creo que estamos trabajando para eso, sí, por supuesto. Pero eso requiere... Cuando dice estamos trabajando para eso, ¿quiénes son? ¿Es Kicillof y Cristina? ¿Es Kicillof pero sin Cristina? ¿Es Kicillof con Guillermo Moreno, por ejemplo, que ayer salió durísimo a criticarlo? Me parece que tiene que ser el peronismo. El peronismo... Es que da la sensación que hay un peronismo para cada peronista hoy. El movimiento es amplio, pero... Sí, bueno, pero digo, si hay una cualidad del peronismo es la ejecutividad, el orden. Me parece que tenemos que recuperar esa eso. Cualidad. Y sí, bueno, pero a ver, y hay un rasgo distintivo del peronismo, es la vocación de ganar. Y si tenemos un compañero que tiene esas capacidades, esas condiciones, ayudémoslo. Tenemos que ayudarlo. ¿A quién se lo dice? No, a todos, digo, me parece, digamos, esta tendencia autodestructiva, ¿no? En la cual en algún momento naufragó nuestra fuerza política, derivó en Milei. Bueno, dejemos atrás ese momento, no busquemos culpables, no es esa la idea, pero sí tengamos la madurez de poder mirar hacia adelante de una manera más constructiva. ¿Y esa vocación de ganar que mencionabas puede hacer que acorte la distancia o que haga que haya un acercamiento entre Cristina y Axel Kicillof? Me parece desde el conjunto del peronismo y de poder decirle a la sociedad, a ver, porque nosotros logramos construir un frente que ganó en el 2019, pero después eso se transformó en una gran desilusión. Bueno, me parece que tenemos que poder dar la idea de que no solo vamos a construir un frente de carácter electoral, sino que la intención es gobernar con capacidad este país. Hay una frase que le adjudican a Massa para 2019, que una conversación que tuvo con otro dirigente político, que él había entendido que con Cristina es imposible, pero sin Cristina no se puede. No, eso sí, Alberto. No. Es una frase de Alberto en el 2019. No, pero cuando él se acerca, ¿se acuerda que él se pelea con el kirchnerismo y después vuelve al kirchnerismo con aquel café en el que estaba Guado de Pedro? Sí. Venía hablando de antes. Ya venía, bueno, pero esa fue como la cristal. Sí. La puesta en escena fue... Ustedes los políticos nunca dejan de hablar. La que deja de hablar es la gente por las peleas que ustedes hacen. Pero, digo, dicho eso... Somos gente para... Dicho eso, sin Cristina no se puede... No me siento tan político, me siento más gente que político. No vamos a andar hoy porque tengo que cerrar, pero... Yo tengo tiempo, no me puedo quedar. Me olvidé. No, sin Cristina no se puede. Axel, el proyecto Kicillof presidente 2027, sin Cristina no se puede. No hay proyecto
no hay proyecto planteado en esos términos. Me parece que nosotros lo que buscamos es un triunfo del peronismo y en todo caso lo que hacemos, sí, mirá, hay evidencias notorias. Me parece que Axel detenta el lugar institucional más importante que retuvo el peronismo y transcurrido 2 años y medio de esta catástrofe que significa Milei, se sostiene en pie y más diría. Bueno, eso nos da una oportunidad. Queremos trabajar, fortalecerlo y poder darle esperanza a nuestro pueblo. Bienvenido sea. Creo que si hay algún compañero o compañera que por ahí está equivocado, tenemos tiempo de charlar para ponernos de acuerdo. Está como Lemoine, hay que pelearse ahora. ¿Y hay muchos compañeros equivocados? Bueno, cada uno cree que tiene su verdad, ¿no? Néstor hablaba de las verdades relativas. Bueno, tratemos de zanjar esas verdades relativas y encontrar una síntesis superadora que le dé esperanza a la Argentina. Le hago una pregunta, y con esto de verdad que terminamos, que le hacíamos la semana pasada también a Mayra Mendoza, y dijo, bueno, qué sé yo, dio una respuesta, pero no se la quiere spoilear. ¿Kicillof es kirchnerista? Sí, ¿por qué no? No sé, le pregunto. Él tiene una frase que dice, porque Néstor decía, cuando nos dicen kirchneristas, somos peronistas, nos quieren bajar el precio. Axel siempre dice, cuando me dicen kirchneristas me suben el precio. Creo que... Pero me parece que hay que... A ver, lo que necesita la Argentina es que construyamos algo mucho más grande que cualquier rótulo. El general Perón, inclusive, vos pensás, una de las 20 verdades planteaba, para un peronista no hay nada mejor que otro peronista. El general Perón, cuando vuelve en el 73, cambia esa verdad y plantea, para un argentino no hay nada mejor que otro argentino. Yo creo que nosotros tenemos que trabajar con ese espíritu, no tanto encorsetarnos en identidades partidarias. Muchas gracias, Larroque, por haber estado acá. Gracias. No, gracias a ustedes. El ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, hablando un poquito de todo, ¿no?